Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la visita de un amigo de muchos años, Edwin Paraison. Es el director ejecutivo de la Fundación SILE, pero Edwin hace ya muchos años fue cónsul de la República de Haití en República Dominicana. Es un hombre que conoce muy bien la sociedad haitiana, la política haitiana, y también las relaciones entre República Dominicana y Haití. Él vive en nuestro país hace muchos años, tiene muchos amigos acá. Y vamos a hablar con él de lo que está ocurriendo en Haití y de las relaciones de ambos países. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Un gran placer estar, un gran placer. Bueno, por primera vez. En este espacio, sí. Sí. Bueno, nadie mejor que tú para que nos explique de manera resumida cuál es la situación de Haití en estos momentos. Sabemos que hay un tranque político y eso deriva en otros problemas para la economía y la vida en general. Sí, bueno, tal como se sabe, desde el 7 de febrero pasado hemos entrado en una nueva etapa de esta crisis política haitiana, porque se supone, de acuerdo a la lectura hecha por la mayoría o a unanimidad, las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas vivas de la nación, el señor Moïse llegó al fin de su mandato el 7 de febrero pasado. Y desde ese punto de vista, la oposición ha nombrado, tal como se ha sabido a través de la actualidad, un presidente. En Haití son 5 años. Son 5 años. El mandato. Sí, pero sin embargo, no vas a escuchar, Gustavo, un funcionario del gobierno hablar del artículo 134-2. De la Constitución. De la Constitución. Nunca le van a hablar. Nunca le van a hablar de eso. El 134-2, ¿qué dice? Sí. Primero, para que el público entienda, el 134-1 establece la duración del mandato de 5 años. 5 años. No hay discusión. Pero el guión 2, 134-2, pues dice que en caso de alguna dificultad, que las elecciones no pudieron darse en la fecha indicada por la Constitución, que el presidente no pudo juramentarse en la fecha indicada, entonces se supone, así lo dice la Constitución, que ese mandato comenzó a correr desde el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones. Ya. Es decir, las elecciones... No importa lo que pasa. No importa lo que pasa. Es del 7 de febrero de 5 años atrás. Exactamente. Comenzó a correr ese mandato. De tal manera que hay 2 presidentes que se vieron afectados por ese artículo. El presidente difunto fallecido Preval, el presidente Martelly. Ambos perdieron 3 meses de su mandato por situaciones que no tienen la responsabilidad directa, igual que le está pasando ahora al señor Jovenel Moïse. Pero contrario a Martelly, a Moïse, Preval no insistió en quedarse más tiempo. Exactamente, exactamente. Martelly un poco insistió, pero la respuesta de la población y otros órganos del Estado y de la comunidad internacional también, pues hubo mucha presión y él tuvo que irse para la instalación del gobierno provisional de Jocelyn Prévert, quien prosiguió el proceso electoral que se había iniciado con Martelly, y ese mismo proceso dio como resultado la victoria del señor Jovenel Moïse, que ya había iniciado su mandato y que utilizó ese mismo artículo 134-2 en enero del 2020 para anunciar que el mandato, de los diputados y de los senadores había terminado. Ese mismo artículo que él utilizó el año pasado y ahora no acepta que la ley es igual para todos. Perdona que me ría, pero que es como curioso que él entienda que la Constitución es válida para los demás y no para él. Así es, así es. Porque en enero del 2020 tenía muchas dificultades con algunos senadores y diputados opositores. Entonces, para él, la mejor forma de quitarse de encima a esos opositores parlamentarios era utilizando
la Constitución y su artículo 134.2. Bueno, entonces, tal como decías en la introducción, estamos en un tranque, un verdadero tranque, porque la oposición hasta ahora no ha mostrado capacidad de poder desalojar a Moïse del Palacio Nacional, sobre todo que todavía recibe un apoyo total de la comunidad internacional, aunque en esa comunidad internacional hay países o hay organismos que son un poco más prudentes, pero hay otros, matices diversos. Sí, sí, pero hay otros que ya han mostrado, digamos, una posición totalmente parcializada, no han tomado en cuenta lo expresado por la Conferencia Episcopal Haitiana, la Universidad Quisqueya, los grupos campesinos, los medios de comunicación, todas las fuerzas vivas de la nación, el mismo Consejo Superior del Poder Judicial, todas esas entidades haitianas, pues han dicho que el mandato del señor Moïse terminó el 7 de febrero del recién pasado, y todavía la comunidad internacional pues mantiene su apoyo y mantiene la agenda política de Moïse, que tiene dos elementos esenciales: organizar un referéndum para reformar, cambiar la Constitución, lo cual, primero, la organización del referéndum es totalmente anticonstitucional. Y segundo, no lo contempla la Constitución. No lo contempla en esas condiciones. O sea que entonces tendría que reformarse la Constitución para crear la figura de referendo. Así es, así es. Como raro esto. Sí. Entonces, la situación es tal que todas esas entidades han llamado la atención a la comunidad internacional, pero mantienen el apoyo a Moïse. Bien, dos cosas, Edwin. Cuando hablamos de oposición en Haití, porque por lo que sé es todo muy fragmentado, no podemos decir hay 2, 3 grandes partidos, sino muchos partidos, y no se ponen de acuerdo para empujar en una sola dirección. Eso es una. Y lo otro, vamos a hablar un poco de la diversidad que hay en la comunidad internacional, pero eso vamos a hablarlo después de esta pausa. Edwin Paraisón, un reconocido líder de la sociedad haitiana, ex cónsul y director ejecutivo de la Fundación Sile, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de Haití, lo que ocurre en ese país hermano. Cuando hablamos de oposición, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en Haití. Sí, estamos hablando de los partidos más conocidos, como el RDNP, o como el Partido Familia Lavalas, o otros Lavalas, partidos. que fue un partido fuerte, ¿cómo está? Lavalas está dividido. Muy dividido. Sí, el movimiento que en los años, digamos, a final de los años 80. No estamos hablando como cuando el presidente Aristide era un líder muy escuchado y con influencia. Eso ha disminuido. Sí, digamos que sí, no tiene la influencia de hace 15 años atrás. Apoyó en las últimas elecciones a una doctora, la doctora Marise Narcís, que fue candidata del partido Familia Lavalas, pero no tuvieron, digamos, una participación estelar en estas elecciones pasadas. Y la oposición, muy lamentablemente, está muy dividida. A pesar de algunos esfuerzos que se han hecho en los últimos meses, por lo menos han firmado algunas declaraciones conjuntas, se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de tener un gobierno de transición de 2 años, y en ese sentido hay de todos modos divergencias, a pesar de que están de acuerdo sobre esa idea. En ese punto, sí, un gobierno de transición de 2 años, pero aún así hay divergencias en cómo se conformaría, quién sería el presidente. Por ejemplo, no todos estuvieron de acuerdo con la escogencia
del juez Messen Jean-Louis como presidente paralelo. Otros pues insisten que sea alguien de la sociedad civil. Entonces todavía no hay una unanimidad en cuanto a cómo dirigir esa transición. Eso entonces debilita la oposición frente a Moïse, que tiene por lo menos el aparato del Estado con él. Sí, ¿no? y mantiene todo el control sobre el aparato estatal, aunque digamos que en algunos organismos, como por ejemplo la policía, hay situaciones que a veces pues cuestionan la autoridad real. ¿Es la policía la fuerza con capacidad de control más importante en Haití? Porque el ejército es pequeño, ¿verdad? Sí, es muy pequeño, es un embrión de ejército. Y es más bien una respuesta de Moïse a una promesa de campaña, pero hasta ahora no se ha visto que ese ejército ha jugado un papel Tiene importante. 500 miembros más o menos. Sí, alrededor de 500 miembros. La policía sí son miles. O sí, tienen que estar alrededor de unos 17, 18 mil, si no más, por ahora. Entonces, pero cuando vemos el rol que le están dando, hasta en cuanto a las relaciones internacionales, recientemente aquí vino el jefe de la policía a reunirse con el ministro de Defensa. Y con el director de policía. Con el director de policía de aquí. Es eso que iba a decir, aunque sí, el jefe de la policía dominicana estuvo presente en esa reunión y otros altos cargos. Pero de todos modos, no hemos sentido pues que se le ha dado ese mismo papel a ese embrión de ejército que el señor Moïse ha estado digamos, ¿qué sostiene a Moïse? Tiene lo que hay ahora en pie del Estado haitiano, porque el Parlamento no está operando, ni el primer ministro, ¿verdad? Tiene, digamos, la administración del Estado, tiene, digamos que quizá la mayoría de la policía. Sí. Y ese pequeño ejército. Sí. Pero la comunidad, porque no tiene, tú me has dicho, sociedad civil, o sea, empresarios, iglesias, no están de acuerdo. Parte de los empresarios están con él. Siempre hay algunos que se acomodan. Sí. Bueno, y es normal, porque benefician. El empresariado siempre tiende a ser conservador en todas partes. Sí. A nivel internacional, se habla de la comunidad internacional, pero sabemos que aquí, por lo menos, en las Américas, esa comunidad internacional casi es decir Washington, casi es decir Estados Unidos. Si ellos están de acuerdo con algo, presionan por ahí, y si no, asumen la posición. Estados Unidos parecía en estos días que tomaba cierta distancia cuando criticó asuntos de violación de derechos humanos, violencia contra la prensa. No ha habido otro tipo de presión de parte de Estados Unidos hacia Moïse. No, hasta ahora menos lo que ya ha señalado, que habían sido unos tweets de la subsecretaria de Estado y también unos pronunciamientos de la embajadora, que lo que hizo es retomar los tweets de la subsecretaria y fuera de esto, pues la política o el comportamiento de los Estados Unidos frente a la administración Moïse sigue igual. Es decir, el elemento fundamental es que para salir de la crisis actual hay que pasar por las elecciones. Mientras que en Haití las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones eclesiales, las universidades, todas esas entidades entienden que las condiciones no están reunidas para que vayamos a las elecciones. Número uno, hay más de 2.5 millones de haitianos que no tienen la tarjeta electoral. No tienen el que sería como el carnet electoral, pero no tienen tampoco ningún documento civil. Sí. Una cédula tienen. Claro, pero el gobierno inició una nueva cedulación. Y en ese proceso, hasta ahora, hay más de 2.5 millones de personas que no han podido recibir
esa Pero nueva si tarjeta. Edwin, si se hace lo siguiente, porque aquí en un momento dado tuvimos esos problemas en el pasado. Aquí había un registro electoral, Sí, aparte de la cédula. Y en un momento dado, cuando a las personas se les había pedido el registro, decían, bueno, vamos a poner que esta persona, si demuestra que esa es su cédula, puede votar. No se sí, podría buscar sí. una salida intermedia. Se podría buscar, pero el mismo Digo yo gobierno, porque el tiempo no va a dar si son más de 2 millones. sí, estamos hablando de elecciones previstas para septiembre y las presidenciales en noviembre. Pero lo que sí está claro es que el gobierno no ha hablado de esa posibilidad. Hay una presión en que todos los haitianos tengamos la nueva tarjeta de identidad y electoral para cualquier asunto de la cotidianidad nuestra, para ir a un banco, Las para actividades cambiar un cheque. civiles, Sí, sí. sí, sí, sí. Y se sigue empujando hacia eso. Pero el otro elemento muy preocupante es la seguridad, Gustavo. En Haití, con el florecimiento de las bandas armadas y esa incursión de las bandas armadas en los procesos electorales, es un problema que no se conoce aquí en la República Dominicana, el hecho de que una ganga, una banda armada cercana al poder, impide categóricamente que los candidatos adversarios al poder tengan sus mítines, hagan su campaña libremente, o el día del voto, estos hombres armados que ya conocen la gente de las distintas comunidades, entonces, impiden que la gente salga. Podemos decir que en Haití en estos momentos vive un estado de excepción como si fuera una dictadura. Bueno, si lees, por ejemplo, los editoriales de los periódicos haitianos, se da seguimiento a los intelectuales haitianos que han vivido bajo la dictadura duvalierista, ya se está hablando de señales que indican que estamos yendo hacia un régimen más que autoritario, pero casi dictatorial. Sobre todo hay decisiones que fueron muy criticadas, por ejemplo, lo de la cancelación de los jueces, totalmente anticonstitucional. No, un presidente se supone que no debe tocar a un juez. No, ¿Ya? no. Entonces ya es una señal, bueno, por eso una de las razones por las cuales los Estados Unidos tuvieron que reaccionar. El hecho de la publicación y multiplicación de decretos de parte de la presidencia y decretos que realmente a veces violan los derechos ciudadanos. Pues son varios elementos que nos indican y que justamente muchos intelectuales haitianos han tenido que denunciar que hay que tener cuidado porque en la pista que estamos tomando ahora es una pista totalmente peligrosa para la democracia haitiana. Bien, vamos a una nueva pausa, con tu permiso, Edwin. Edwin Paraizón, que ustedes conocen, un reconocido ciudadano haitiano que vive hace muchos años en República Dominicana, ha sido también funcionario del Estado haitiano y dirige la Fundación SILE. Siempre ha abogado por unas buenas relaciones entre los dos países, República Dominicana y Haití. Entonces, preocupante lo de esos grupos delincuenciales armados, que parece que todo es obvio, que cuentan o con el aval o con la permisividad del presidente Moïse para actuar. Hay complicidad en algunos niveles oficiales, no pueden actuar así. Son más de 500.000 armas que están en uso. 500.000 armas ilegales. Pues hay más armas en mando de esos, de esos grupos en general. Que el Estado, que el Estado. Más que el Estado, porque no, si tú me dices claro. que hay 17.000 policías Sí, y 500 sí. soldados. Así es. Es muy peligroso todo eso. Sumamente peligrosa. A pesar de que se mantiene un embargo de venta de armas desde los Estados Unidos hacia
hacia Haití. No, aquí hubo una prohibición y siempre entraban también. Siempre buscan la manera. Sí, sí, y se ha mantenido ese tráfico desde el puerto de Miami hacia varios puertos haitianos, el puerto de Miraguán, el puerto de San Marcos, y en un momento dado también las bandas criminales haitianos han logrado hacer acuerdo con los grupos delincuenciales y criminales jamaiquinos, También. donde se hacen trueques de armas por droga, por marihuana. Entonces es una situación donde en los barrios populares y especialmente en Puerto Príncipe, hay lugares donde la policía no se atreve ni siquiera a entrar. Los territorios dominados por los grupos armados, por ejemplo, el territorio donde se llevaron a esos dos jóvenes dominicanos, que se llama Gran Ravine, bueno, está controlado por alguien, un jefe de banda, y que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cómo opera la sociedad haitiana en la cotidianidad en estos días? Por ejemplo, si alguien vive de algún negocio que vende como un colmado aquí, ¿debe pagar hacer un pago a esas mafias? Van a los mercados, Gustavo. Sí, y recogen recogen en los mercados. El dinero, o sea, es como las mafias sicilianas. Sí, así es. Sí. Entonces, y esto funciona con la permisividad, con la tolerancia de las autoridades municipales. Bien, tenemos casi que ir terminando, Edwin, pero ¿cuáles tú piensas que serían los pasos elementales, mínimos, para que la sociedad haitiana más o menos se ponga de acuerdo y trate de buscar una salida a esta gravísima crisis? Bueno, una propuesta que hemos venido promoviendo es la organización de una conferencia internacional sobre la crisis haitiana, y en la cual se podría hasta conformar una comisión de notables con antiguos premios de la paz, con antiguos jefes de Estado. Una comisión internacional en que participarían quizás intelectuales haitianos. Claro. ¿Y dónde tú la propones? ¿En Haití o que se hagan en la ONU? No, hasta lo hemos propuesto que la República Dominicana, como país más cercano, como país que puede ser afectado mucho más por una agravación de la crisis. En otras ocasiones hemos brindado el territorio para ese tipo de cónclave, ¿no? Sí, bueno, se ha organizado una gran cumbre sobre Haití después del terremoto en Punta Cana. Sí. Además, la República Dominicana ha servido de escenario para, en el conflicto venezolano, se han dado varias reuniones entre la oposición y los... bueno, pudiera ser aquí o en otro lugar. Entonces tú dices ex premios Nobel de la Paz, premios Nobel de la Paz. Sí. Personalidades que tengan credibilidad. Credibilidad, incluyendo ex jefe de Estado, ¿por qué no? Hasta ex jefe de Estado de Haití, con corrientes políticas diferentes, para poder, digamos, promover un nuevo diálogo. Bueno, aquí tenemos 3 expresidentes que pudieran participar: Danilo Benítez, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, y quizá un ex gobernador de Puerto Rico, Felipe González de España, que siempre Zapatero, Rodríguez Zapatero, que ha estado mediando en otros lugares. Pudiera ser. Es conformar esa comisión que yo llamo una comisión independiente, porque lamentablemente actualmente en Haití los organismos internacionales como la ONU y como la OEA están siendo sumamente criticados. Es decir, en las manifestaciones, Gustavo, que se hacen, pues la gente tiene pancartas, no confían ya. O sea, ya no es posible que sea una comisión de la ONU ni de la OEA, tendría que ser algo multilateral con muchas personas con credibilidad, y se forma entonces, tú dices, una comisión de trabajo. Así es. Que digan, bueno, vamos a hacer esta agenda, este calendario, hacemos esto y esto. Y que todos los actores haitianos podrían sentirse con más confianza a participar en un diálogo, primero, fuera del territorio haitiano, y segundo, un diálogo manejado por personas totalmente imparciales. En estos momentos, ¿cómo tiene el gobierno haitiano? Porque tiene que pagar empleados. ¿Cómo tiene tributos fiscales o cómo se maneja, cómo recibe dinero? Sí, bueno, el país sigue funcionando a pesar de la situación con los problemas, que pero sí. Entonces,
la colectura que se hace en los puertos, los aranceles. sí, en la misma frontera. Que ahí si se hace un acuerdo mejor, ustedes recaudarían más. Claro. Se ha hablado de eso. Ya los dirigentes haitianos han dicho que pierden entre 350 millones, entre 350 hasta 500 millones de dólares. Vi que un asesor presidente Moïse habló de 600 millones. Él dice que cree que se podría obtener si se regulariza el comercio con República Dominicana. Efectivamente. Sí. Entonces sigue funcionando en esa situación, pero hay todo este riesgo para los periodistas. Estuvimos reunidos con un grupo de compañeros de allá. Y además la cooperación internacional. Sabes que en los últimos años Haití nunca ha podido, a través de las recaudaciones, a través de lo que el Estado logra captar de la población, cubrir todas las necesidades. No. Y la diáspora haitiana envía remesas, supongo. Así. ¿En cuánto se sitúan esas remesas más o menos? 2.000 millones. 2.000 millones de dólares mucho más al de año. 2.000 millones al año. Es una buena cantidad. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Edwin Paraizón. Siempre es muy bueno hablar contigo para que nos dé luz sobre lo que está ocurriendo en Haití. Ojalá que esa idea que ustedes tienen, eche hacia adelante, que se haga ese cónclave, sea que se haga aquí o en otro país, y que se ayude a ese hermano país a salir de esta crisis que lo tiene un poco como semi paralizado, podemos decir. Así es. Porque hace falta que eche a andar su sociedad, su economía. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.